Cordial saludo. A través de este tutorial vamos a estar trabajando las técnicas de integración de una función de valor real. Cuando vamos a evaluar la integral de una función de valor real, podemos encontrar que la función puede estar expresada en forma simple o en una forma compuesta. Si la función es simple, su primitiva o el cálculo de la integral va a ser sencillo porque nos apoyamos en las propiedades y no hay que desarrollar ningún otro proceso. Si la función es compuesta, podemos encontrar dos posibilidades: que esa función compuesta se pueda reducir y llevarla a una forma simple, y pues desarrollaríamos el proceso apoyado en las propiedades. La otra situación es que no se pueda simplificar. Si la función compuesta no se puede simplificar, debemos recurrir a las técnicas de integración para poder encontrar su primitiva. Esas técnicas de integración son la sustitución simple, la integral por partes, las fracciones parciales y la sustitución trigonométrica. Con respecto a la sustitución simple, se considera como el proceso inverso a la regla de la cadena. Allí el objetivo es identificar quién es la función interna en esa función compuesta y cuál es el diferencial de esa función interna o la derivada de esa función interna. Podemos generalizar la definición para aplicar una sustitución simple si encontramos que una función f, donde su función interna es u, la podemos expresar como f de u por du. Entonces su primitiva será f de u más la constante de integración. Si elegimos a u como la función interna, tengamos en cuenta que es ese nombre que le doy a esa función interna. Ya la integral no va a quedar en términos de la variable que originalmente estaba expresada, sino va a quedar en términos de esa nueva variable u. No necesariamente la debo llamar u. Si es así, entonces el diferencial, que inicialmente está expresado en términos de la variable original, debe quedar también expresado en términos de u. Situación especial si tenemos que la función interna es de la forma ax más b, es decir, es un binomio lineal. Pudiéramos hacer todo el proceso de la sustitución para poder encontrar su primitiva, pero si la generalizamos nos vamos a dar cuenta que lo que ocurre siempre que u sea una función lineal, un binomio lineal, es que encontramos la primitiva, es decir, fijamos nuestra atención en quién es esa función f para encontrar su primitiva, y va a quedar sencillamente la integral de esa función f en términos de ax más b, y queda dividiendo entre el múltiplo constante de la variable x más la constante de integración. Entonces lo que ocurre como situación particular es que simplemente integro la función f, me queda la misma función interna de x más b, y el coeficiente que acompaña a x queda dividiendo. Vamos a ver algunos ejemplos al respecto. Esta es una función que se ajusta perfectamente a la definición que hemos planteado anteriormente. Vemos que esta f corresponde con la cotangente, que lo que está entre paréntesis perfectamente representa a u. ¿Por qué sabemos que eso que está entre paréntesis representa u? Lo verifico con el diferencial. El diferencial de u debe corresponder con lo que queda aquí expresado en la función, y evidentemente si u es x, su derivada es e a la x de x. Por lo tanto, lo que está aquí enseguida es la derivada de u. Como podemos identificarlo así, entonces la integral será la primitiva de esa función f de u más la constante de integración. Bien, entonces de acuerdo a lo que hemos planteado, hemos dicho que u es igual a e a la x, que igualmente el diferencial o la derivada de u es e a la x de x. Y así las cosas, la integral en términos de u va a quedar reexpresada como cotangente, que es la función f, de u, que es el e a la x, por du, que es e a la x de x.
¿Y cuál es la ventaja que ofrece la integral por sustitución simple, esta técnica de integración? Pues que la apariencia de la función es mucho más sencilla cuando me apoyo en una sustitución. Para el caso entonces el objetivo va a ser integrar a la función cotangente. Ahora, ¿quién es la integral de la función cotangente? Evidentemente no es una integral directa. Entonces podemos reexpresarla. La función cotangente, que ahora está en términos de la variable u, la podemos expresar en términos de las identidades de las funciones trigonométricas básicas. Cotangente se expresaría como coseno de u sobre seno de u por el diferencial de u. Entonces lo único que hemos hecho es reexpresar a la cotangente de u en términos de las funciones trigonométricas básicas. En ese sentido, entonces, podemos decir que aquí aparece una función compuesta que no es reducible o simplificable. Entonces, para poderla integrar, verificamos si se puede acotar una sustitución. En el caso, esta apariencia no es exactamente a la que teníamos al inicio. Sin embargo, sí obedece a un caso de sustitución. Vamos a darle otro nombre al elemento a sustituir. Fijémonos que si yo denomino a z como la función seno u, el diferencial de z o la derivada de z perfectamente coincide con el numerador. La derivada de seno u es coseno u de u. Quiere decir eso que ahora la integral en términos de una nueva variable z queda expresada como coseno de u corresponde a dz. Entonces decimos el numerador ahora se llama dz. Sobre seno u se llama z. Y lo que hemos obtenido aquí, si lo podemos calcular, esa función de z sobre z, su integral corresponde a un logaritmo natural, es una integral directa, ya que la derivada del logaritmo es 1 sobre z de z, pues la integral de z sobre z es logaritmo natural. Entonces, retomando por aquí, decimos que la integral de dz sobre z es igual al logaritmo natural de z. Tengamos en cuenta que cuando ya hemos llegado a una función que se puede integrar después de haber hecho la sustitución, pues la integramos antes de retomar las variables. Entonces aquí integro lo que me ha quedado en términos de z, más la constante de integración. Bien, pero entonces z es una función de u. Entonces retomo ese logaritmo natural de z. Recordemos que z, revisemos un momento, z era seno u. A su vez, u era e a la x. Entonces, retomo z como la función seno u. Si quisiera de una vez pudiera sustituir u más c. Y pues, obviamente no la puedo dejar expresada en términos de u. Debo expresarla en términos de la variable original x. Entonces, logaritmo natural de seno de u, que representa en términos de x la función e a la x. Y aquí ya hemos hallado entonces la integral de la función cotangente de e a la x por e a la x de x. Bien. Vamos a pasar a revisar un siguiente ejemplo. Tenemos la integral de la forma x cuadrado de x sobre e a la x. Aparentemente no tiene la forma que habíamos definido inicialmente, pero si hacemos una revisión juiciosa nos daremos cuenta que evidentemente es una integral que se puede resolver por el método de sustitución simple. Tiene una apariencia un poco similar a la que acabamos de desarrollar para la cotangente. Observamos entonces que e a la x al cubo
es la que representa a la función compuesta, por eso centro mi atención en ella. No tendría sentido decir que x al cuadrado, fijémonos que aquí tengo un cociente, numerador es una función, denominador es otra función. No tendría sentido decir en este caso que x al cuadrado puede ser mi función u, porque x al cuadrado no es una función compuesta, por lo tanto no voy a poder identificar una función interna allí. Pero si fijamos nuestra atención en e a la x al cubo, fijémonos que la función externa en la exponencial, la interna es la potencia x cubo, lo que nos lleva a pensar que el elemento u es x al cubo. Para estar seguros pudiéramos hacer una evaluación mental de si realmente u es x al cubo. Para ello entonces lo que debemos revisar es que du corresponda con lo que resta por sustituir en la integral. Y por aquí encontramos que lo que nos resta por sustituir es algo de la forma x cuadrado de x. Recordemos que no puede quedar ninguna x por allí en la expresión porque si vamos a incorporar la variable u, el diferencial debe quedar en términos de u y toda la expresión en general, la función que va a quedar allí va a ser una función de u como lo podemos ver acá. Entonces, du debe servir en pocas palabras para sustituir la función restante. Por aquí la derivada de x a la 3 será 3x al cuadrado de x. Ahora nos preguntamos, ¿será que este du me sirve para sustituir lo que me hace falta sustituir de x? Fijémonos que aquí en el denominador ya nos quedó algo de la forma e a la u. Nos hace falta sustituir x cuadrado de x. Y claro que sí, aquí está x cuadrado de x. Solo que aparece un múltiplo 3 que no pertenece a la integral. Entonces es sencillo, despejo lo que me interesa sustituir, en el caso x cuadrado de x. Y digo que es igual a du y este 3 que es factor quedaría dividiendo al diferencial. En ese sentido la integral queda transformada en x al cuadrado de x, lo hemos llamado du tercios. Entonces x al cuadrado de x es du tercios sobre e a la x al cubo. E no ha sido sustituida porque es la función externa, es la función f. Y x al cubo lo hemos llamado u. Si ya hemos tenido un poco más de experiencia con el cálculo de integrales, nos daremos cuenta que en este tipo de expresiones ese tercio es un múltiplo constante y el múltiplo constante lo podemos dejar expresado fuera de la integral. Entonces, como es tercio, lo escribo como un tercio integral, entonces aquí quedaría du sobre e a la u. Bien, ya esto es una función simple que se puede integrar. Sin embargo, en la lista de propiedades probablemente no encontraremos esta forma exactamente. Lo que encontramos es algo de la forma e a la ax. Bien, recordemos entonces que la función exponencial se apoya en las propiedades de la potencia y que en ese caso esa e a la u del denominador la pudiera expresar como parte del numerador de la forma e a la menos u de u. Y ya habíamos planteado al inicio que si tengo una función interna de la forma ax más b, démonos cuenta que en este caso ese a corresponde al menos 1 que multiplica la u, porque yo puedo ver esto como menos 1 u más 0 para compararlo con la forma ax más b. Obviamente aquí pues estamos hablando de que u corresponde a la variable. Entonces, si yo puedo identificar internamente esta forma, pues no tengo que volver a adelantar todo el proceso de sustitución. Simplemente puedo decir, es una función lineal la que tengo aquí como función interna. Identifico quién es el a, porque ese a finalmente va a quedar dividiendo la expresión. Entonces aquí simplemente me fijo en quién es la integral de la exponencial. Y la integral de la exponencial base e es la misma función. Para el caso quedaría dividida entre menos 1. Entonces pudiéramos expresarlo literalmente de esta forma. Nos quedaría un tercio de e
a la menos u, fijémonos que estamos diciendo la integral de la exponencial es ella misma, pero para el caso, como aquí hay una función lineal interna, entonces queda sobre menos 1, que es el a que multiplica a la variable, al binomio lineal. Bien, en ese sentido, pues obviamente esto se puede simplificar. Ya he integrado, entonces coloco la constante de integración. No olvidemos que cuando ya se aplica una propiedad de integración desaparece la simbología como tal, desaparece aquí la integral y el diferencial. Simplemente coloco la función primitiva más la constante de integración. ¿Cómo reexpresaríamos esta integral? Entonces desarrollamos aquí un producto, o simplemente podemos ver que tengo un numerador cuya base es positiva y un denominador cuya base es negativa. Entonces nos quedaría positivo sobre negativo, esta expresión en su totalidad negativa, que al multiplicarla por este término que es positivo nos va a quedar un producto negativo, es decir que esto lo puedo escribir como menos un tercio de e a la menos u más c. Entonces este menos sencillamente va a hacer que toda la expresión sea negativa, y al multiplicarlo por este factor un tercio va a quedar todo el factor negativo, menos un tercio de a la menos u más c. Bien, recordamos quién era u, porque a pesar de que aquí ya hemos integrado, pues lo que he hecho es reexpresar un poco la función, pero mi resultado no puede quedar en términos de u. U simplemente era ese recurso para facilitar el cálculo de la integral. Mi función estaba en términos de x, por lo tanto la respuesta debe quedar en términos de x. Entonces retomamos a u en términos de x. Para el caso decimos, pues finalmente esto es igual a menos un tercio de a la menos x al cubo más c. Esto podría tener otra forma de escribirse si vuelvo a apoyarme en las propiedades de las potencias. Aunque esto ya se considera respuesta, pudiéramos pensar que también pudiera escribirse de la forma menos un tercio, o bueno, menos 1 sobre 3 e a la x al cubo. Tengamos en cuenta que lo que he hecho es expresar en el denominador con potencia positiva más la constante de integración. Bien, y esta sería otra forma de escribir la misma respuesta. Bien, vamos a revisar por aquí un último ejemplo para la sustitución simple. Podemos encontrar aquí entonces que situación similar al caso anterior, en las expresiones que son de tipo racional, o es decir, donde tenemos un cociente, a veces dudamos un poco de quién puede ser nuestro elemento u. Lo que hacemos entonces es verificar, aunque no se cumplen 100% de las veces, hay una acotación especial para los logaritmos, tenemos en cuenta que la forma de identificar adecuadamente ese u es verificar cuál de las dos funciones tiene una condición compuesta, si la que está en el numerador o la que está en el denominador. Además de eso, tengamos en cuenta que cuando hallamos el diferencial, siempre va a quedar acompañado la derivada por dx, y ese dx pues no pudiera quedar el denominador, entonces comúnmente se toma el elemento del denominador para hacer la respectiva sustitución. En ese caso, la función compuesta aquí evidentemente está haciendo coseno a la 4, fijémonos que está raíz cúbica de coseno a la 4 de 3x. Y en ese sentido, a pesar de que 3x es una función interna, pudiéramos visualizar que 3x es de la forma ax más b. Por aquí pudiéramos decir, bueno, es que 3x es una función lineal que se acoge a la forma ax más b. Entonces pudiéramos verlo sencillamente como ese u, y ese 3 que está allí pues va a quedar dividiendo en el resultado final. Esto tiene una composición mayor. Démonos cuenta que si yo tomo coseno de 3x como el elemento u, pues su derivada va a corresponder con lo que está en el denominador, mientras que si solamente tomo el 3x, la derivada de ese 3x solo me va a dar 3,
y pues no me va a servir en mayor medida para sustituir lo que allí tengo. Obviamente pudiera inicialmente tomarlo, pero entonces tendría que acotar otro paso de sustitución para poder simplificar esta apariencia que tienen aquí las funciones trigonométricas, que además la del denominador está afectada por potencias. Entonces, para economizar un poco ese procedimiento, ya tengo en cuenta que esta función 3x sí es una función interna, pero que en ese caso la puedo ver como de condición simple. En ese sentido, entonces vamos a elegir como función u a la función coseno de 3x. No tomo la potencia 4 porque esa ya es la función externa. Recordemos que tomo esa la interna. Du será igual a la derivada de coseno de 3x. Fijémonos que convenientemente tomé aquí una composición, entonces debo aplicar regla de la cadena para su derivada. Por lo tanto, la derivada de la función coseno es menos seno de 3x por dx. Pero además de eso, hay una función interna que es 3x. Por lo tanto, decir por la derivada interna. Entonces, en este caso, la derivada de 3x es 3. Comparamos con lo que tenemos aquí en el numerador. Y en el numerador solo tengo la función seno de 3x de x. Por lo tanto, este factor menos 3 pasaría, entre comillas, a dividir al diferencial de u. Nos quedaría du sobre menos 3 igual a seno de 3x de x. Bien. En ese sentido, la integral en términos de esa variable u quedaría expresada de la forma, no olvidemos el numerador quedó seno de 3x de x expresado como menos du tercios, pero ya sabemos que ese tercio, que en este caso es de condición negativa, podemos sacarlo como múltiplo constante de la integral. Entonces nos quedaría menos du tercios, pero ya dijimos ese tercio lo sacamos de la integral, sobre la raíz cúbica de, fijémonos que este coseno de 3x es u, pero que ese u está con exponente 4, entonces digo de u a la 4. Bien, y cuando llegamos a esta expresión, aparentemente hay dos funciones que afectan a ese u, que es la potencia 4 y la raíz cúbica. Pero también recordamos que las raíces se pueden expresar como potencias. Y en esencia, este u de exponente 4 y raíz cúbica se puede llevar a una única potencia. Por lo tanto, pudiera reescribir esa integral como menos un tercio de la integral de du sobre u a la 4 tercios. Situación similar al ejemplo anterior, pues esta potencia que está en el denominador la puedo llevar al numerador en condición de exponente negativo. Quedaría menos un tercio integral de u a la menos 4 tercios por el diferencial de u. Y cuando ya llegamos a esta expresión, pues ya podemos aplicar una propiedad, que es la propiedad de las potencias. Recordemos que sustituyo hasta llegar a una expresión de apariencia simple para poderla integrar. Entonces, en el caso, aplicaríamos la propiedad de la potencia, que sencillamente la propiedad de la potencia nos dice a ese exponente se le suma 1 y el resultado pasa a dividir. A su vez, tengamos en cuenta que si el exponente es un racional, cuando pasa a dividir, en realidad lo que ocurre es que pasa a multiplicar el inverso de ese exponente. Es decir, que a este 4 tercios le voy a sumar 1, pero el resultado no lo voy a escribir aquí dividiendo, sino multiplicando por su inverso. Entonces nos queda menos un tercio de, ya no escribo el símbolo de la integral, u a la menos 4 tercios más 1. Ese 1 lo puedo ver como 3 tercios y tengo menos 4 tercios más 3 tercios. Ese menos 4 tercios más 3 tercios nos arroja menos un tercio.
Pero no olvidemos que dijimos que aquí pasaba el inverso multiplicativo de menos un tercio, que finalmente es menos 3 sobre 1, o es decir, menos 3, más la constante de integración. Aquí si queremos evidenciarlo, pues aplico la propiedad tal cual, digo, bueno, lo paso a dividir como menos un tercio, luego desarrollo el producto de extremos y medios y pues nos va a llevar a esto. Bien, paso siguiente, simplificar la expresión si se hace necesario, como el caso. Aquí podemos reducir menos 3 y retomar a la variable u, que era coseno de 3x. Entonces tenemos menos 3 sobre menos 3 se hace 1 y nos queda 1 a la menos u a la menos un tercio. Pero u era coseno de 3x, que nos quedó a la menos un tercio, más la constante de integración. Entonces revisamos por acá, menos 3 se redujo, nos quedó 1 por u a la menos un tercio, que es u a la menos un tercio, donde u era coseno de 3x. Entonces coseno de 3x a la menos un tercio más la constante, que es evidentemente lo que tenemos acá. Ahora, ese menos un tercio se pudiera reescribir, esta ya se puede considerar una respuesta, pero lo que hemos hecho en otros casos es que si tengo el exponente negativo, pues pudiera expresarlo como un exponente positivo. En el caso me queda 1 sobre coseno de 3x elevado a la 1 tercio, más la constante de integración. A su vez pudiéramos pensar que este tercio, por ser un exponente racional, representa a una raíz y pudiera escribirlo como tal: 1 sobre, en el caso, raíz cúbica de coseno de 3x más la constante de integración. Cualquiera de estas tres formas representan lo mismo, por lo tanto pudieran considerarse respuestas de la integral dada inicialmente. Hasta aquí la parte de sustitución simple. En los siguientes tutoriales estaremos viendo las siguientes técnicas de integración.